¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Iván Delgado Bailón. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 21010532 y en este momento me encuentro realizando el reto 5 de la unidad 3 del módulo Derecho Internacional. Este reto será evaluado por el asesor José Antonio Pipilhuasco. Para este reto se nos pidió analizar material audiovisual y en mi caso escogí la película de Francotirador, un filme de 2014 que fue dirigido por Clint Eastwood, el actor Clint Eastwood, y protagonizado por el actor Bradley Cooper. En la película de American Sniper nos relatan la vida y los sucesos que vivió en la guerra Chris Kyle y nos narra desde su niñez que Chris Kyle era una persona que tenía afinidad con las armas y afinidad con la violencia. Él, al ser un nacionalista y un patriota, siguió muy de cerca lo que fue la guerra del Golfo y después del ataque a la embajada en Kuwait, en la embajada de Estados Unidos, él decide entrar a la milicia, específicamente a los SEALs, que son las fuerzas especiales de la Marina estadounidense. Él es desplegado por primera vez después del ataque terrorista del 2001, del 11 de septiembre, por parte de Al Qaeda a los Estados Unidos. Él es desplegado a Afganistán. Se hace de una fama porque es un francotirador muy certero y hasta la fecha, históricamente y porque se basa en una historia real, Chris Kyle es considerado como el francotirador más efectivo de todos los tiempos de Estados Unidos, teniendo confirmadas 300 bajas, aunque se presumen que son muchísimas más. Nos narra también los sucesos que vive dentro del territorio afgano, como Al Qaeda mandaba y manipulaba a mujeres y niños para cometer sus ataques terroristas y hacerle frente a las tropas norteamericanas. En sus 4 despliegues podemos notar las bajas que tiene dentro de su pelotón, sus amigos cómo fallecen y los traumas que a él le deja todo lo que vivió en la guerra. La historia termina cuando Chris Kyle se retira del ejército en su 4.º despliegue después de 100 días de guerra, ya con el título de leyenda, y él empieza en un programa de rehabilitación para soldados y para veteranos de guerra, mismo que él toma para rehabilitarse por todos los efectos psicológicos que tuvo después de vivir tantos días en la guerra. Él comienza a ser también instructor de estos mismos para que puedan ser funcionales dentro de la sociedad, para que se puedan recuperar. Y Chris Kyle finalmente es asesinado por uno de los soldados que él trataba de ayudar. Su muerte sucede en el 2012. Su funeral fue uno de los acontecimientos y de los hitos militares dentro de los Estados Unidos, al grado que se tuvo que disponer ese día de su fallecimiento para utilizar el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, para poder hacer su funeral y la conmemoración de ese día. ¿Qué es lo que nos toca revisar a nosotros desde el marco jurídico internacional? Principalmente es este hecho histórico que se da, que es la invasión por parte de Estados Unidos a el Estado afgano. ¿Por qué existe esta intervención? Al Qaeda, el grupo terrorista, ellos se adjudican el ataque a las Torres Gemelas, el ataque del 11 de septiembre, y esta fue razón suficiente para los Estados Unidos para poder intervenir ese país. Hay que recordar que tanto Estados Unidos de Norteamérica como Afganistán formaban parte de las Naciones Unidas cuando estalló este conflicto. Se puede deducir que las reglas que realmente se van a romper o que se rompieron aquí fue el principio de no intervención, pero después de la confirmación del grupo terrorista Al Qaeda, que se adjudica el ataque del 11 de septiembre y con la ayuda del Estado afgano, pues Estados Unidos ya tiene una causa para poder intervenir su territorio. Después, sí se puede comentar y se puede decir que hasta la fecha se está violando el convenio de Chicago de 1944, ya que el espacio aéreo del Estado afgano no ha sido liberado por parte de ninguna de las naciones que intervinieron, y que actualmente se sigue monitoreando agresivamente todas las actividades del Estado afgano a través de su espacio aéreo. Y por último, la violación de derechos humanos. Vamos a hablar un poco de las leyes o convenciones que están presentes en este conflicto bélico, todos los tratados que sean relacionados con el derecho internacional humanitario, además
de la Carta de las Naciones Unidas, que su objetivo principal es evitar que naciones entren en conflictos bélicos. Mismo debemos de tomar en cuenta la Convención de Ginebra en todos sus volúmenes. En la guerra de Afganistán nos tocó ver de primera mano cómo la población civil era desplazada y asesinada. Entonces es muy importante tomar en cuenta la Convención de Ginebra y con suma importancia en su capítulo 4. La Convención de la Prohibición de Minas Antipersonales de 1997, o mejor conocido como Tratado de Ottawa, que es un refuerzo al de 1990. También debemos de contemplar el protocolo facultativo sobre la participación de niños en los conflictos armados. Esta es del año 2000, pero su entrada en vigor es del año 2002. Por último, y no menos importante, la norma acerca de las municiones de racimo. Esta entra en vigor en el año 2010, data del 2008, pero el conflicto de la guerra de Afganistán empieza en el 2001, pero termina en 2021, por ende también entra. ¿Cuáles son las leyes o convenios que están presentes que no forman parte del derecho internacional humanitario? Principalmente, como bien lo dije, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio de Chicago de 1944, que nos explica que todos los estados soberanos tienen derecho y facultad para poder utilizar sus espacios aéreos en su conveniencia y como ellos deciden. Los organismos internacionales que podemos encontrar, principalmente la Organización de las Naciones Unidas y en sus derivantes la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, también la Organización Internacional para las Migraciones y por último y no menos importante, el Comité Internacional de la Cruz Roja también intervino en el conflicto de la guerra de Afganistán. ¿Qué territorios y espacios nos incumbe analizar aquí? Va a ser el territorio del Emirato Islámico de Afganistán, tanto en su espacio aéreo como en su territorio. Podríamos también decir que nos incumbe analizar el espacio territorial aéreo y marítimo de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el conflicto no pasa en los Estados Unidos de Norteamérica, pasa en el Emirato Islámico de Afganistán. Pero hay que recalcar que los ataques terroristas sí se hicieron en el territorio de los Estados Unidos norteamericanos. ¿Cuál es la importancia de respetar la soberanía nacional entre países y respetar el derecho internacional? La importancia radica en no caer en un conflicto bélico y sobre todo respetar a la población civil de cada nación. Pero si es que llega a pasar, si es que se llega a esa situación de un conflicto bélico, es importante respetar el derecho internacional y su ramificación de derecho internacional humanitario para saber cómo proceder de manera correcta a una intervención, para no violentar los derechos de la población civil, que existan abusos, muertes innecesarias y se pueda justificar jurídicamente delante de las naciones. De no respetar el derecho internacional humanitario, el Estado que violente estas convenciones se puede meter en graves problemas.